La risa. En mi familia nunca habíamos vivido algo que pudiera considerarse verdaderamente paranormal. Siempre fuimos muy cercanos, pero jamás experimentamos situaciones fuera de lo común que nos llenaran de terror o nos hicieran cuestionar la realidad. Sin embargo, hubo un acontecimiento que marcó para siempre mi percepción de lo que hay más allá de la vida, un suceso que me dejó noches enteras sin poder cerrar los ojos de tanto miedo y que hasta el día de hoy me estremece al recordarlo. Tenía apenas 10 años cuando ocurrió y no he podido olvidarlo. Todo empezó con el fallecimiento de mi tía Lucinda. Ella no era alguien muy afable con los niños de la familia, que en aquel entonces éramos bastantes. Mis primos y yo rondábamos edades similares, entre los 9 y los 12 años, y siempre que nos juntábamos, la algarabía se apoderaba de la casa. Lucinda, desde que la conocía, no sentía simpatía por ese bullicio que generábamos. Me daba la impresión de que le molestaba vernos correr, reír y jugar. Nunca se interesó por nosotros y conforme crecíamos, se fue distanciando más de todas nuestras travesuras. Un día, por complicaciones de salud que no alcancé a comprender del todo, mi tía falleció. Nos enteramos de la noticia una mañana cuando mi madre recibió una llamada urgente y con voz temblorosa nos anunció que íbamos a la casa de mi abuela Elvira para velarla. La muerte de Lucinda, aunque triste, no nos conmovió tanto como quizá habría sido en otras circunstancias, porque la verdad no nos unía ningún lazo afectivo fuerte con ella. Sin embargo, entre llantos y abrazos, viajamos hasta la antigua casa de la abuela, un lugar espacioso y lleno de habitaciones dispuestas en 2 plantas, donde se llevaría a cabo la velación. El cuerpo de mi tía fue colocado en la sala principal, un cuarto grande con paredes de color crema, cortinas siempre cerradas y una atmósfera pesada que se acentuaba cuando las visitas llegaban a dar el pésame. El silencio se interrumpía ocasionalmente por murmullos, sollozos y oraciones. Mis primos y yo nos sentíamos fuera de lugar, incapaces de llorar genuinamente a quien apenas nos dedicaba una palabra en vida. Así que, como niños que éramos, decidimos buscar algo que nos distrajera de ese ambiente lúgubre. En la planta alta existía un cuarto destinado originalmente para los nietos. Mi abuela solía llamarlo el cuarto de los chicos. Contaba con un viejo televisor, un par de sillones desgastados y algunos juguetes que quedaron de cuando nosotros éramos más pequeños. Esa tarde, la casa se llenó de familiares, vecinos, amigos de mi tía fallecida y conocidos de la familia, de modo que nadie prestó gran atención a nuestras idas y venidas por el corredor. Subimos las escaleras con la intención de aislarnos del ambiente funesto y nos pusimos a jugar con la vieja consola de videojuegos que mi abuela guardaba como un tesoro. Mientras los adultos se reunían en torno al ataúd, ofrecían oraciones y consolaban a mi abuela, nosotros nos quedamos arriba, intentando evadir la tristeza que flotaba en cada rincón de la casa. El aire se sentía denso, y de vez en cuando se escuchaban murmullos o llantos que subían en oleadas por la escalera y llegaban hasta nuestros oídos. Aún así, tratábamos de concentrarnos en el videojuego y hacíamos lo posible por fingir que era un día normal. Conforme avanzó la tarde, empezó a brotar en nosotros esa curiosidad infantil que, la mayoría de las veces, nos metía en problemas. Uno de mis primos, Celso, nos propuso salir de nuestro refugio y explorar el cuarto de mi tía Lucinda. Según él, era la oportunidad que nunca se nos había dado en vida. Lucinda siempre nos había prohibido acercarnos a sus cosas, y su puerta permanecía cerrada con llave cuando ella estaba en casa. Pero esa tarde, la puerta de la habitación se encontraba entreabierta, como si hubiera sido dejada así adrede, y no pudimos resistir las ansias de descubrir los secretos que ocultaba aquella tía tan enigmática. Salimos de puntillas del cuarto de los chicos, tratando de no hacer ruido para que ningún adulto viniera a reprendernos. El pasillo estaba débilmente iluminado por la luz que se filtraba de una lámpara antigua. Caminamos con el corazón palpitante hasta la puerta de madera oscura que daba acceso al dormitorio de Lucinda. Recuerdo que sentí un escalofrío al posar mi mano en la manija. La puerta se dio con un leve crujido y entramos en fila. El interior olía a naftalina y perfumes viejos.
Las paredes estaban decoradas con cuadros religiosos y fotografías familiares que nunca había visto. Fue como una ventana a un mundo privado al que nadie, salvo Lucinda, tenía acceso. En una de las esquinas había un tocador con espejo y un par de sillas tapizadas con tela floreada. Un ropero macizo ocupaba casi todo un costado de la habitación y la cama permanecía hecha con cobijas de colores sobrios. Nos dispersamos con rapidez, unos se acercaron al tocador para ver los cosméticos y peines, otros empezaron a hojear álbumes de fotos que reposaban en un estante. Yo me quedé mirando una fotografía que colgaba de la pared. Era un retrato de Lucinda de joven, acompañada por un hombre que no reconocí. Su expresión era seria, con esos ojos fríos que tanto me desconcertaban. Al cabo de unos minutos, la tensión fue sustituida por el impulso de hurgar en los cajones. No pensábamos en lo inapropiado de merodear por la habitación de la fallecida mientras su cuerpo estaba en la sala, rodeado de personas que la lloraban. Nos motivaba una mezcla de inocencia y curiosidad. Pero esa curiosidad se convirtió en espanto cuando, sin previo aviso, un sonido retumbó en la habitación y nos heló la sangre, un carcajeo que resonó en el silencio, como si alguien hubiera soltado una risa tétrica desde la propia cama. El pánico que sentí fue inmediato. Reconocí aquel timbre porque, aunque Lucinda casi nunca reía, su forma de soltar un bufido de sarcasmo se me había quedado grabada desde la niñez. Esta vez, la risa no parecía sarcástica, sino maligna, profunda y helada. La cama estaba vacía, y aún así juraría que provenía de ahí, como si alguien acostado la hubiese emitido. Mis primos también se quedaron lívidos, mirándose unos a otros con incredulidad. No hubo tiempo para ponerse de acuerdo. Simplemente salimos disparados hacia la puerta, tropezándonos entre nosotros mientras buscábamos escapar de aquella risa espantosa que nos perseguía por el pasillo. Bajamos las escaleras casi de un salto, llegando a trompicones al primer piso, donde se encontraban los adultos. Sentía el latido de mi corazón en los oídos y noté cómo mi garganta se cerraba de puro terror. Mi madre y mis tías notaron la agitación en nuestros rostros y nos detuvieron antes de que irrumpiéramos en la sala donde descansaba el cuerpo de Lucinda. Para evitar un escándalo mayor, nos llevaron a la cocina, lejos de las miradas de los presentes que, con curiosidad, intentaban adivinar qué nos ocurría. Allí, en la penumbra de la cocina, nos obligaron a contar qué había sucedido. Aún con el susto pintado en los ojos, Celso se animó a decir que habíamos estado en el cuarto de Lucinda, revolviendo sus cosas. Confesó que habíamos escuchado una carcajada que provenía de la cama. Lo que no esperábamos era la reacción de mi madre y mis tías. Se miraron entre sí con expresiones igualmente sobresaltadas. Mi tía Martina comentó en voz baja que también habían escuchado algo hacía unos minutos, y por eso suponían que nosotros estábamos arriba haciendo travesuras. La idea de que los adultos hubieran percibido la misma risa que nos había ahuyentado era escalofriante. En un principio, pensé que tal vez había sido una alucinación colectiva de los primos, un acto de sugestión infantil que se esfumaba al cruzar la puerta de la realidad adulta. Pero no, resultaba que mi madre y mis tías confirmaban aquel sonido proveniente de un lugar vacío. Y lo decían con preocupación sincera. Fue como si, por un instante, la lógica dejara de tener sentido. El resto de la noche se vivió en un silencio tenso. Nadie decía nada al respecto en la sala donde seguía el velorio, pero la atmósfera estaba cargada de ansiedad, como si todos supieran que algo andaba mal. Cada vez que miraba hacia la escalera, sentía una punzada de miedo en la boca del estómago. Algo invisible parecía acechar en la planta alta, y no me atrevía ni a subir al baño sin pedirle a alguno de mis primos que me acompañara. Cuando el cuerpo de Lucinda fue finalmente trasladado al panteón a la mañana siguiente, sentí un alivio instantáneo al pensar que ese episodio quedaría en el pasado. Sin embargo, el eco de esa risa me acompañó durante semanas. No podía dormir bien, imaginando que en la oscuridad de mi habitación se oiría de nuevo ese sonido horripilante. Mis primos, a pesar de ser valientes y bromistas, también conservaron el rostro desencajado durante buen tiempo. Un par de meses después, mi abuela decidió cerrar con llave el cuarto de Lucinda. Argumentó que no deseaba volver a entrar allí, que prefería mantenerlo intacto, tal como lo había dejado la tía.
Y aunque mi abuela nunca confirmó si también había escuchado aquella risa, lo cierto es que cada vez que alguien mencionaba a Lucinda en su presencia, desviaba la mirada y cambiaba de tema. En mi fuero interno, siempre intuí que ella sabía más de lo que aparentaba, pero prefirió callar, quizá por temor a remover fantasmas del pasado o enfrentarse a la idea de que su hija seguía presente de una forma macabra. Mi madre, con el paso del tiempo, dejó de hablar abiertamente del tema. Cada vez que le preguntaba si recordaba aquel suceso, murmuraba que fueron imaginaciones mías, que los nervios del velorio nos habían afectado a todos, y era mejor no profundizar en ello. Pero yo recordaba su rostro asustado cuando nos encontró en la cocina y sabía que no había sido solo un producto de la imaginación infantil. Todavía hoy, cuando visito la casa de la abuela Elvira, me es inevitable sentir un nudo en la garganta al pasar por el corredor que conduce al cuarto de Lucinda, que permanece cerrado con cerrojo. Mi abuela ya casi no sube las escaleras y mis primos y yo evitamos siquiera hablar de lo que pasó. Cada uno tiene su propia versión, su propia forma de procesar ese suceso y acomodarlo en la memoria. Algunos lo omiten por completo, y otros, como yo, preferimos guardar silencio, pues sabemos que no tenemos una explicación lógica. A veces sueño con esa risa que se manifiesta en medio de la noche en una casa callada. Me despierto sudando frío, con la certeza de que hay realidades que no alcanzamos a comprender y con el temor de que aquello que nos aterró hace años pueda volver a manifestarse en cualquier momento, en cualquier lugar. Me he preguntado si fue un acto de venganza, un mensaje o simplemente un eco residual de la energía que dejó mi tía tras su muerte. Pero no he encontrado respuesta, solo más preguntas y la amarga confirmación de que, después de esa experiencia, jamás volveré a ver los velorios como un simple rito de despedida. Desde aquel día, perdí la ingenuidad con la que solía contemplar la muerte y aprendí que hay secretos que jamás deberían ser profanados, pues corremos el riesgo de desatar algo que no podemos controlar. La risa de Lucinda se convirtió en una cicatriz que no se borra con los años y que me recuerda, a cada paso, cuán frágiles somos ante lo desconocido. Quisimos jugar a ser intrépidos, quisimos husmear en las sombras que rodeaban a esa tía distante, y descubrimos que a veces las sombras se ríen de nosotros, aunque no podamos verlas con nuestros propios ojos. Así fue como entendí que los hechos más aterradores son aquellos que se producen justo donde no esperamos nada sobrenatural, en el corazón de la rutina familiar, en una habitación tranquila que creíamos incapaz de albergarlos. Esa noche, la muerte y el miedo se fusionaron en una carcajada que rompió el fino velo que separa nuestro mundo de algo más. Y aunque el paso del tiempo endulza los recuerdos y disipa las pesadillas, esa risa sigue latente, flotando en mi memoria, como un testimonio de lo que se oculta tras la puerta de los que ya no están. Han pasado varios años desde que enterramos a mi tía Lucinda, pero cada vez que entro a una casa donde se realiza un velorio, mi mente regresa a aquella tarde en la que, siendo apenas un niño, sentí el terror puro al escuchar la risa de alguien que creía enterrado en el más profundo de los silencios. No existe mayor horror que el que se alimenta de nuestros propios secretos, de nuestros actos irreverentes y de la culpa por hurgar en lo prohibido. Ese terror me ha seguido desde entonces y sé que me acompañará hasta el día en que me toque atravesar ese umbral hacia lo desconocido. He llegado a la conclusión de que no importa cuántos años pasen o cuántas personas intenten convencernos de que fue producto de nuestra imaginación, para mí, aquella experiencia sigue viva, como si la carcajada se reprodujera en bucle en un rincón escondido de la vieja casa de la abuela. Y cada vez que recuerdo las manos temblorosas de mis primos o la expresión incrédula de los adultos, confirmo que lo que vivimos fue real. Así, con la piel erizada y la respiración contenida, termino entendiendo que hay historias que deberían permanecer enterradas con sus protagonistas, porque cuando se atreven a emerger, se transforman en algo más perturbador que cualquier pesadilla. Me he prometido no volver a profanar nunca más el espacio de los muertos, porque hay límites que no deben cruzarse. Al final, la risa de mi tía Lucinda probó ser un recordatorio inquebrantable de que algunas presencias se niegan a marcharse, especialmente cuando están cargadas de resentimiento o dolor. Y aunque no tengo la certeza de que pudo detonar esa aparición, sí sé que jamás la subestimaría de nuevo. Hay cosas que es mejor dejar en paz, porque con la muerte no se juega, y mucho menos con los secretos que guarda un corazón endurecido.
Hoy prefiero conservarme en silencio y dejar que el tiempo haga lo suyo, pero en el fondo, ese eco sigue ahí, acechándome en cada velorio, en cada despedida. Y sé que nunca dejará de resonar en las paredes de mi memoria. El velorio. No sé con exactitud por qué me animo a contar esto, tal vez porque las imágenes de aquella noche todavía me persiguen y siento que, si no lo relato, terminaré perdiendo la razón. Mi familia siempre ha considerado todo lo que sucedió como un deshonor, algo que no debe mencionarse ni en la mesa ni en reuniones casuales. Para ellos es una falta de respeto remover esos recuerdos que, a su juicio, deberían permanecer sepultados. Aún así, hay una parte de mí que necesita liberar este peso de mi conciencia, sin importar lo que piense el resto. Prefiero mantener en reserva los nombres reales, pues vivo con el temor de que mi familia me reproche revivir el pasado. Sin embargo, creo que es importante compartirlo porque, como dije, no puedo cargar con esto yo solo. Soy originario de un pequeño pueblo en las afueras de una ciudad que no voy a especificar. Lo cierto es que no me siento orgulloso de lo que nos ocurrió, ni de la forma en que reaccionamos. Tal vez debimos haberlo denunciado, haber hablado con las autoridades o siquiera con algún sacerdote, pero no lo hicimos. Espero que me comprendan. Cuando todo empezó, yo era un adolescente, acostumbrado a la vida tranquila de nuestra comunidad, donde casi todos se conocían, aunque fuera solo de vista. Si mencionara el lugar exacto, mucha gente del rumbo sabría inmediatamente de qué familia estoy hablando, y no quiero arriesgarme a exponerlos. A fin de cuentas, ellos no pidieron que se reviviera esta historia, y la mayoría prefiere fingir que jamás sucedió. La tragedia comenzó con la muerte de mi tío Ricardo. No era particularmente cercano a él, aunque nos llevábamos bien en reuniones familiares. Me gustaba su forma de contar chistes y su risa contagiosa. Además, era el único de los hermanos de mi padre que siempre me regalaba un gesto de afecto, aunque no nos visitara tan seguido. Su fallecimiento fue repentino y, hasta el día de hoy, nadie me ha explicado con claridad qué sucedió. Las versiones se contradecían. Algunos decían que había sufrido un accidente en el rancho donde trabajaba, otros que hubo un choque en una carretera oscura, y mi abuela parecía saber algo más, pero se negaba a compartir detalles. Aún así, la familia se volcó a organizar el velorio en la pequeña funeraria del pueblo, que constaba de un modesto salón con sillas de metal y una capilla improvisada. Cuando llegué, me sorprendió la austeridad del lugar. Pese a su sencillez, la funeraria tenía cierto encanto antiguo, con paredes desconchadas que delataban su edad. El ambiente era denso, impregnado de un olor a flores marchitas y cera derretida. Al fondo se hallaba el ataúd, rodeado de velas parpadeantes. Un par de arreglos florales, comprados entre varios primos y sobrinos para no gastar demasiado, enmarcaban el féretro. Mis padres estaban sentados en las bancas, con los ojos rojos de tanto llorar, y mis hermanos conversaban en voz baja con otros familiares. En un rincón, mi abuela rezaba el rosario, moviendo el labio con fervor, sin levantar la mirada del suelo. Aquella noche, parecíamos coincidir en un silencio incómodo. Habría esperado que a ratos alguien contara anécdotas de mi tío, o que se escucharan suspiros y lamentos profundos, pero todo era distinto a otros velorios a los que había asistido. Me senté en una de las bancas cercanas al ataúd y sentí un escalofrío apenas mi vista se posó en el rostro de mi tío. La funeraria era tan pequeña que, desde casi cualquier lugar, uno podía ver el ataúd y al difunto. Había algo extraño en su semblante, no lucía tan sereno como suelen dejar a los muertos para su último adiós. Tal vez era mi imaginación, pero sus facciones parecían tensas, con la boca ligeramente entreabierta, como si hubiera querido gritar antes de fallecer. Mientras transcurrían las horas, la gente entraba y salía, algunos rezaban, otros ofrecían sus condolencias, y algunos más murmuraban sobre la posible causa del accidente. Mi tía Marta, la esposa de mi tío, se mantenía apartada, con la mirada perdida. Al intentar acercarme para darle el pésame, me di cuenta de que sus manos temblaban de manera incontrolable. Traté de no darle importancia, tal vez era el puro shock de la situación. Nadie imaginaba que la verdadera pesadilla estaba por comenzar. Con el paso de la noche, solo quedamos unos cuantos familiares en el salón.
Mis padres insistieron en que debíamos quedarnos hasta el amanecer para acompañar a mi tía y para cumplir con la tradición de no dejar solo el cuerpo en ningún momento. Así que se organizó por turnos, mientras algunos tomaban un descanso en un pequeño cuarto contiguo con sillas viejas y un hornillo para café, el resto se mantenía velando en la sala principal. Yo me ofrecía quedarme toda la noche, sin turno de descanso, pues me resultaba más difícil dormir que estar ahí sentado. Cuando dieron las 2 de la madrugada, el ambiente era tan frío que se me calaban los huesos, a pesar de que afuera no parecía haber viento. Solo se escuchaba el crujir de las bancas cuando alguien cambiaba de posición y el gotear de la cera al consumirse las velas. De vez en cuando, el murmullo del rosario interrumpía el silencio y mi abuela ladeaba la cabeza para vigilarnos como si temiera que, en cualquier momento, alguno se fuera a desvanecer de puro susto. En un punto de la noche, sentí un extraño hormigueo en la nuca. Fue como si una mano invisible se posara sobre mí, haciendo que me enderezara de golpe. Miré a mi alrededor y descubrí que mi tía Marta, quien hasta ese momento se había mantenido en silencio, me observaba fijamente. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero lo que más me perturbó fue la expresión en sus ojos, como si hubiera visto algo que los demás ignorábamos. Quise preguntarle si necesitaba algo, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Ella apartó la vista, sacudiendo la cabeza con una lentitud desconcertante. Pasaron unos minutos, y fue entonces que comencé a percibir un olor inusual, un hedor agrio, casi como a metal oxidado, que se mezclaba con el aroma de las velas y el incienso. Noté que los demás familiares también se miraban entre sí, intentando identificar de dónde provenía ese olor. Algunos optaron por salir unos instantes al patio para tomar aire fresco, pero la fetidez parecía aferrarse al interior de la funeraria como un ente que no quería marcharse. Mi abuela, con voz temblorosa, sugirió que se abrieran las ventanas para ventilar, aunque fuera un poco. Alguien se levantó para hacerlo, y yo, preso de la curiosidad y el miedo, me acerqué al ataúd sin apenas darme cuenta. Quería entender si el olor venía del cadáver, aunque me parecía raro pues el cuerpo aún no tenía tanto tiempo de fallecido. Cuando estuve lo suficientemente cerca, observé el rostro de mi tío con más detenimiento. Sentí como el corazón me martillaba en el pecho porque me pareció que había un leve cambio en su expresión, su boca parecía más abierta que antes, como en un rictus, y si no hubiera sabido que era imposible, habría jurado que sus ojos se movieron. O al menos que el párpado se crispó. Sentí un sudor helado recorriéndome la columna vertebral. Quise pensar que era un juego de luces, pero por dentro sabía que no era así. Entonces, para mi total horror, escuché un sonido leve, casi imperceptible, provenir del ataúd. Fue como un suspiro corto, un gruñido apagado, algo que no lograba definir. Me eché hacia atrás tan rápido que tropecé con las sillas, provocando un estruendo. Mis padres se asustaron y corrieron a ver qué pasaba, mientras yo, pálido y con el corazón a punto de salirse por la boca, trataba de balbucear que algo se había oído. La mayoría me miró con incredulidad, y mi padre me puso la mano en el hombro, apretando con fuerza para indicarme que me tranquilizara. Tal vez creían que yo estaba sugestionado, o simplemente exhausto. Sin embargo, mi abuela me lanzó una mirada que reflejaba más comprensión que incredulidad. Era como si ella también sintiera algo extraño en el ambiente. Volví a mi puesto, con las piernas temblando. Decidí no comentar nada más, aunque mis ojos no se apartaban del cuerpo, esperando que ese sonido se repitiera. Durante varios minutos no volvió a pasar nada fuera de lo normal, salvo que el olor persistía, y algunos familiares comenzaron a quejarse de un dolor de cabeza, como si el ambiente estuviera enrarecido de un modo inexplicable. Hubo un instante en que casi todos se quedaron en silencio, y ese mutismo forzado solo aumentó la tensión. El viento agitó las cortinas de las ventanas abiertas y las velas parpadearon con tal intensidad que el reflejo en las paredes parecía mostrar sombras danzantes, figuras que se alargaban y encogían como si tuvieran vida propia. Casi a las 3 de la mañana, el rosario de mi abuela se detuvo abruptamente. Me giré para verla y noté que su mirada estaba fija en un punto cerca del ataúd, como si discerniera una presencia que nosotros no podíamos percibir. Sentí que el corazón me daba un vuelco,
pues, al dirigir mi vista hacia donde ella observaba, me pareció ver algo moverse junto al féretro, una sombra que no correspondía a ninguno de los que estábamos ahí. Fue solo un segundo, un parpadeo fugaz, y cuando quise enfocar de nuevo, ya no había nada. Mi tía Marta soltó un grito desgarrador y corrió hasta la puerta de la funeraria, empujando a quien se interpusiera en su camino. Yo me quedé paralizado, sin saber si perseguirla o quedarme junto a mis padres. Ella parecía fuera de sí, clamando entre sollozos que no aguantaba más, que había algo en la sala que nos miraba desde las sombras. Varios tíos y primos fueron tras ella para convencerla de volver, pero siguió negándose a entrar. En lugar de regresar, prefirió quedarse en la calle, rezando entre temblores, mientras yo no podía dejar de pensar en aquel susurro extraño que escuché desde el ataúd. Por alguna razón, mi padre y mi abuelo decidieron que no debíamos suspender el velorio ni sacar el cuerpo de ahí. Tal vez creían que se trataba de un ataque de histeria colectiva y que lo mejor era continuar como si nada. Yo no estaba tan seguro. Una parte de mí deseaba huir también, pero la culpa de abandonar a mi familia me ataba a ese lugar maldito. Todo empeoró alrededor de las 4 de la mañana, cuando las velas ya se habían consumido casi por completo. El olor fétido se intensificó de manera insoportable, tanto que varios empezaron a toser y una de mis primas vomitó. Fue entonces que escuchamos con total claridad un golpe proveniente del interior del ataúd. No fue un simple crujido de madera o un sonido casual. Era un golpeteo seco, repetido 3 veces, como si algo quisiera salir de dentro. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y, antes de que pudiera reaccionar, otro golpe resonó con más fuerza. Mi abuela gritó un Ave María Purísima y se echó para atrás, tropezando con las bancas. Mi padre y mi abuelo se acercaron con cautela y, tras mirarse con terror, abrieron el ataúd. Era la primera vez que veía un gesto de pánico en el rostro de mi abuelo, quien siempre se había mostrado imperturbable en cualquier situación. Cuando levantaron la tapa, el cuerpo de mi tío estaba allí, rígido, con los ojos cerrados, como debía ser. Parecía no haber nada fuera de lugar, salvo por el hedor insoportable que se escapó con el aire enrarecido. Lo más extraño fue que sus manos parecían hallarse en una posición distinta a como las habían dejado inicialmente. Tenía las palmas más abiertas, como si hubiera intentado empujar la tapa desde dentro. Uno de mis tíos juró que él mismo había colocado las manos juntas sobre el pecho. Nunca supimos explicar ese cambio. Tras un intercambio de miradas asustadas, volvieron a cerrar el ataúd, pero ya ningún rezo ni teoría podía apaciguar el miedo que recorría cada rincón de la funeraria. Mis padres y la mayoría de los parientes insistieron en continuar el velorio hasta que amaneciera, aunque nadie se acercaba al féretro más de lo necesario, y mi tía Marta se negó a volver a pisar el salón. Yo, por mi parte, no pegué ojo. A cada instante sentía la necesidad de mirar hacia atrás para asegurarme de que la tapa seguía bien cerrada, de que aquel sonido no se repetiría. Fue la noche más larga y aterradora de mi vida. Nunca supe de dónde provenía el golpe ni por qué su expresión parecía cambiar cada vez que lo veía de cerca. Es un misterio que preferimos sepultar junto con él y que mi familia se niega a debatir en público. Incluso hoy, no se menciona lo que ocurrió en aquel velorio, ni en la mesa ni en ningún otro lugar. He llegado a pensar que tal vez su muerte tuvo algo turbio detrás, algo que mi tío se llevó a la tumba, y que eso provocó esos sucesos extraños. O tal vez fue solo su gestión colectiva. Sin embargo, el miedo que se apoderó de mí aquella noche fue demasiado real para reducirlo a una simple alucinación. Recuerdo nítidamente el escalofrío, el olor insoportable, el golpeteo sordo, el movimiento apenas perceptible en su rostro y la mirada desorbitada de mi abuela, que a todas luces confirmaba que no era solo mi imaginación. Al día siguiente se llevó a cabo el entierro. Poca gente asistió. Muchos familiares se escudaron en que no habían podido dormir o que se sentían enfermos. Yo estuve presente, con la piel erizada y rezando en silencio para que nada volviera a salirse de control. Durante la ceremonia, mi tía Marta se negó a acercarse al féretro. Observaba el entierro a varios metros de distancia, temblando a la menor brisa. Cuando finalmente la tierra cubrió el ataúd, todo quedó en un silencio sobrecogedor, solo roto por los sollozos ahogados de mi abuela.
Desde entonces, no se habla del tema en la familia. Cuando me he atrevido a mencionarlo, me miran con reproche, como si revivir esa noche fuera insultar la memoria de mi tío. He intentado seguir con mi vida, pero esos recuerdos me aturden, especialmente cuando cae la noche o visito otra funeraria. Basta sentir el aroma a cera derretida para que un escalofrío se apodere de mí. Sé que mi familia quiere que esto quede en el olvido, que lo etiquetan como un asunto vergonzoso. Pero yo lo viví en carne propia, y esas horas eternas junto al féretro me marcaron de un modo que nadie puede comprender. Tal vez, con este relato, logre dormir un poco más tranquilo. O tal vez no. Sea como sea, necesitaba contarlo. Sé que, al leer esto, muchos creerán que exagero o que la sugestión me jugó una mala pasada. Yo solo puedo decir que daría lo que fuera porque esa noche nunca hubiera sucedido, y por no haber sentido esa presencia indescriptible. Pero el pasado es inamovible, y mi mente no puede olvidar los golpes en el ataúd y la expresión inquietante en el rostro de mi tío. Siempre que cierro los ojos, las sombras de aquel velorio vuelven a mí y, aunque trate de huir de ellas, me doy cuenta de que me acompañarán hasta el día de mi muerte. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.